Bueno, el otro día hicimos esta integral, ¿sí? La de 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? La integral que está entre menos infinito e infinito, de diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Esto lo que hacíamos era pasar directamente a los complejos donde dice x ponemos z, ¿sí? Porque esta cumple con la, entre comillas, características del tipo 1. Emma, cuando queden pocos tipo 10, 15, avísame, pongo pausa acá y vamos. Bueno. Quédate acá. Esto se pasaba directamente, donde dice x se pasa z a una integral en el campo complejo, una integral cerrada, por supuesto, diferencial de z sobre 1 más z cuadrado, donde esta integral, ¿sí? Era una integral, una curva, perdón, parametrizada. Después me di cuenta cómo le dijo. Sí, supongo que me va a ir bien, Germán. Supongo que me va a ir bien. Todos los que han puesto discos sólidos le andaba perfecto. Yo, porque uno siempre dice, y no sé, tengo que hacer backup, qué sé yo, espero hasta que un día se te caga el disco y no tenés otra. Supongo que va a andar rápido. Entonces, esa curva es esta que está acá en rojo, ¿sí? ¿Y qué? 12. 12. Sí. Bueno, chicos, disculpen, voy a hacer una pausa. Espera. Ay. Dame. Zoom recording. Bueno, la cuestión es que no quedaban entradas. Llegó y dice selecciona otra función, o sea, más o menos, escucharlo por Spotify. Entonces, la forma de esta curva, ¿sí? La forma de esta curva gamma, ¿dónde está el lapicito? Acá. La forma de esta curva gamma, esta, que está compuesta por esta semicircunferencia, C sub R, y esta parte recta sobre el eje X, ¿sí? Es producto de pensar cómo uno quiere hacer la integral y qué es lo que quiere obtener. Esta parte de acá, la de abajo, es la que cuando uno haga la integral sobre gamma sub R me dé una integral en X, que con X, ¿no? Con la variable X que está por acá, ¿no? Es esta que está acá. Esta es la parte que está apoyada sobre el eje X. Cuando R tienda a infinito, voy a tener el valor principal de esa integral, pero que es como sé que la integral converge, porque ya lo tengo que haber analizado previamente, entonces ese es el valor de la integral. La otra parte de la integral está sobre C sub R, sobre esta semicircunferencia, ¿sí? Lo que se demuestra es que tiende a cero. ¿Sí? Es lo que demostramos la otra vez, que la integral sobre C sub R, cuando R tiende a infinito, tiende a cero, que es esta cuenta que está acá. No es esta cuenta que está acá. ¿Dónde está la cuenta? Esta cuenta que está acá. ¿Sí? Demostramos que cuando R tiende a infinito, C sub R tiende a cero, porque uno acota el denominador, pero porque para eso pidió que tuviera 2 grados más el polinomio del numerador que el del denominador. No, el denominador que el del numerador, o sea, el de abajo más grande que el de arriba. Entonces, esto tiende a cero como R cuadrado. ¿Sí? Porque los 2 grados esos hace que tienda en módulo como R cuadrado. Este de acá aporta un pi por R, que es la longitud de la semicircunferencia. Entonces, pi por R sobre algo que tiende como R cuadrado, tiende a cero cuando R tiende a infinito. Esa es una visión esquemática de cómo se resuelve este tipo de integrales y usando esta curva. ¿Sí? Bueno, resulta que esa no es la única curva que se puede usar, porque uno, en vez de usar esta curva que está acá, podría usar una curva equivalente, de hecho esencialmente es la misma curva, que es, ¿sí? Acá lo que uno tiene que ubicar son el más menos i, que son los ceros del denominador, o sea, los polos de la función. Y en vez de usar este de acá arriba, uno puede usar este de acá abajo.
esta circunferencia, C sub R, esta parte de acá, que va entre menos R y R, esta nueva gamma sub R, también voy a hacer la integral sobre gamma sub R de bla, 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 igual a 2pi por el residuo, esta vez en menos i. Bueno, si uno hace esto, encuentra exactamente el mismo valor de la integral. ¿Sí? No depende que lo haga por el lado de arriba o por el lado de abajo. ¿Por qué? Porque es una integral que uno puede resolver en cualquiera de las dos curvas. ¿Sí? Bueno, cualquier problema, cualquier integral que tenga esta característica, fíjense que al no tener ceros, el polinomio inferior, estamos hablando de polinomios de grado 2, porque si es un polinomio de grado 2, de grado par, porque si tenemos un polinomio de grado impar, en algún momento se anula, ¿sí? Porque ustedes saben que los ceros de los polinomios reales son conjugados unos del otro, y después están los ceros impares, ¿sí? como peor caso. Entonces los polinomios en general nos van a ser pares, salvo que voy a tener 2 grados más de arriba, abajo, ese tipo de cosas. ¿Estamos? Este es el tipo de integrales que llamamos tipo 1. Después tenemos, obviamente, muchos tipos más, pero vamos a llamar el tipo 2, entre comillas, ¿sí? A este tipo de integrales. Vamos a tener una pregunta, ya que estamos. Esto olvídense de esto, ¿sí? Todavía no, tipo 2. Yo sé resolver esto, ¿sí? La infinito diferencial de x sobre 1 más x cuadrado. Si a mí me dicen, resolver esto, ¿alguna idea? Que solemos preguntarlo, ¿eh? Solemos preguntarlo porque hay algunas integrales que son molestas. ¿Qué harían? O esta. ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna En sugerencia? principio, se podría separar la integral de menos infinito a más infinito en dos integrales. Una que vaya de menos Sí, infinito a cero, de la misma función, más otra que vaya de cero a más infinito. sí, tal cual. O sea, vos decís sumar estas dos, por ejemplo, que justo las escribí. Claro. Sí, pero hay algo fundamental en esta integral. Hay algo Profe, ¿no es par fundamental. esa? Exactamente, eso es lo fundamental. Esta es una función par. Así que la integral entre menos infinito e infinito y la integral entre 0 y infinito están relacionadas con que una es el doble de la otra, porque es una función par. ¿Sí? Después vamos a ver dentro de un rato que hay funciones que, bueno, no son pares y aparte tienen otros problemas que uno no puede hacer esto. Y hay integrales que convergen entre 0 e infinito e integrales que convergen entre menos infinito e infinito. Muy bien, Jerónimo Capurro, la mitad, exactamente, o el doble de la otra. ¿Sí? Bueno, a este tipo de cosas solemos preguntarlos porque somos unos molestos. Ahora sí, vamos al tipo 2. Al tipo 2, entre comillas, por supuesto, es una enumeración arbitraria la que usamos tipo 1, tipo 2. Para no decirle las del tipo, que qué sé yo, y qué sé yo. Esta integral, por ejemplo. Seno, no, vamos a poner seno. Coseno de x sobre 1 más x cuadrado. Diferencial de x. ¿Sí? Podría preguntar por esta integral. No vamos a preguntar por esta, vamos a preguntar por la anterior. ¿Está, papá? Acá. Sí, bueno. ¿Cómo se llama? La primera cosa que a uno se le ocurre es decir, lo pongo en rojo porque no, ¿sí? Lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, pongo coseno de z sobre 1 más z cuadrado,
diferencial de z y esto en alguna curva gamma adecuado. No. No, 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 no. Porque coseno de z, a diferencia de coseno de x, ¿sí?, es una función que no está acotada. ¿Sí? Coseno de z diverge exponencialmente. ¿Sí? Recuerdan que coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2, que esto se puede escribir como e a la ix por e a la menos i más e a la menos ix por e a la i. Y fíjense que acá tengo que la función diverge exponencialmente. Es una función que no está acotada, pero no está acotada mal. ¿Sí? Diverge exponencialmente. Entonces, este tipo de cosas no se hace. Lo que tengo que hacer, y que es un poco más astuto, ¿sí?, es, después de analizar la convergencia, ver si tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Sí? Analizamos convergencia. ¿Converge o diverge? Coseno de x sobre 1 más x cuadrado. Esperen que voy a cambiar de silla. Mientras piensan, voy a cambiar de silla. A ver, niños, ¿decidimos si converge o diverge? Yo diría que converge. Converge, ¿por qué? A ver, ¿cómo analizarían la convergencia? Esto es uno de los tantos tipos que uno puede tener para analizar convergencia. A ver. Porque el numerador está acotado y 1 sobre 1 más x cuadrado converge o no. O sea, la integral de 1 sobre Bien. 1 más x cuadrado. Bien, exactamente, exactamente. Esto tiene uno que analizar en un entorno del infinito, primero, porque uno mira antes y hay algún lugar donde el integrando no diverge, donde el integrando diverge, no. Coseno de x es algo acotado y 1 sobre 1 más x cuadrado siempre, 1 más x cuadrado es distinto de 0, con lo cual que 1 sobre 1 más x cuadrado está acotado. ¿Sí? Entonces, no hay ningún punto donde esto sea una integral impropia de segunda especie. Entonces, lo que uno tiene que analizar es solamente en un entorno del infinito, o si quieren un entorno de menos infinito, pero como es una función para, analizo solo uno. Entonces, lo que hay que hacer fue, como dijo su compañero recién, coseno de x sobre 1 más x cuadrado, ¿sí?, es menor o igual que 1 sobre 1 más x cuadrado. Estoy suponiendo que x es mucho mayor que 1 o mucho menor que menos 1, ¿no? O x mucho menor que menos 1. O sea, estoy analizando los x con módulos muy grandes, o sea, estoy tendiendo a infinito. Le saco el módulo acá porque 1 más x cuadrado es siempre mayor que 0. Entonces la integral converge. ¿Sí? Si uno grafica esta función, coseno de x sobre 1 más x cuadrado, recuerden que 1 sobre 1 más x cuadrado es esto, así que esta es la función que modula al coseno. Así que el coseno, si uno le pone esto así más o menos para que se haga, el coseno sobre 1 más x cuadrado va a ser una cosa así. ¿Sí? Más o menos, obviamente. Algo mucho más lindo que esta porquería que dibujé. Y fíjense que si esta converge, más va a converger la del coseno, que encima tiene signos positivos y negativos. Así que efectivamente la integral converge. Bueno, entonces una vez que sé que la integral converge, yo sé que lo que encuentre cuando calcule el valor principal, que es lo que voy a obtener de este método, va a ser
el valor del integral. Entonces lo que hago es decir, mi integral coseno de x sobre 1 más x cuadrado es en realidad, ¿sí?, es en realidad la parte real de una integral que tiene parte real y parte imaginaria, que es e a la ix sobre 1 más x cuadrado, diferencial de x. La ventaja de esto es que tengo un teorema, que es el que vimos muy por encima, que quedaron en que iban a mirar la clase ustedes, que vimos la clase pasada, y que efectivamente me garantiza que alguna integral ahí en el medio converge. ¿Sí? La de C sobre R. Ahora lo vemos. Entonces, ahora sí, esta la paso a los complejos, ¿sí? La paso a los complejos en una integral gamma que va a depender de solamente un parámetro, R, y que va a ser e a la iz sobre 1 más z cuadrado diferencial de z. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Fíjense que e a la iz es igual a e a la ix por e a la menos i. ¿Sí? Con lo cual, sí, lo que vamos a hacer es una curva así o una curva así. ¿Sí? Lo mismo, es una curva igual que la integral anterior. Fíjense que si usáramos esta tipo de curva, e a la menos i no está acotada. Entonces esta no la puedo usar porque e a la menos i diverge. La única que puedo usar para resolver esta integral es esta. ¿Sí? Fíjense, ahí perdemos la simetría que tenía el primer tipo de integrales. Solo puedo usar la integral como la que está arriba, que efectivamente, página nueva, va a ser de este estilo. Piqui, piqui. Y vamos a hacer la curva roja. Y vamos a hacer, no, lapicito, así. Piqui. Esa es la singularidad de esta función, que es i y menos i. I es la única que está dentro, menos i está afuera. ¿Sí? Y ahora, esto es menos r, esto es r, a esta la llamamos e sub r, y a todo lo llamamos gamma sub r. No, gamma sub r. Así que ahora sí, la integral sobre gamma sub r de coseno e a la iz sobre 1 más z cuadrado. Una pregunta. ¿Sí? Vos siempre dibujás la I como en la mitad del radio, pero eso es arbitrario, ¿no? Sí, es una cuestión de O sea, costumbre. Lo que uno tiene que asegurarse es que como este R, este radio, yo lo voy a hacer tender a infinito, ¿sí? Si uno, entre comillas, empieza la cuenta con un R por acá, ¿sí? Con un R, entre comillas, ¿cuál es el problema? Uno hace el cálculo con todo ese R chiquitito y después cuando hace extender R infinito, en algún momento incluís al I. Entonces, el R este que estoy considerando acá, en realidad es un R suficientemente grande como para que incluya a todas las singularidades de ahí a R infinito. ¿Sí? Pero que yo lo dibuje a la mitad de la altura es una cuestión de costumbre, no sé por qué me sale. Pero si me fijo, seguramente los debo dibujar todos en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es simplemente claro, es simplemente para tener a todas las singularidades ya dentro del radio este que va a tender a infinito. Sí, seguramente lo ponga siempre en el mismo lugar, que es una cuestión de costumbre. Bueno, esto va a ser, fíjense, otra vez, lo mismo de antes. Acá necesito esta parte de acá abajo, tiene que ser la integral que yo estoy buscando. Tiene que tener x, o sea, tiene que tener un tramo. Vamos a ver que todas las integrales que usemos tienen un tramo en el eje x, porque esa precisamente es la integral que tiene x, ¿sí? La que estoy buscando. Y después esta, que ya vamos a ver que la C sub R también tiene que tender a 0, y para eso el teorema que vimos la vez pasada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Esperen, tengo que buscar el lapicito. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda esto igual a, bueno, va a ser 2pi
me quedó en rojo. Por el residuo en I. ¿Sí? ¿Cuánto vale el residuo en I? 2pi. Uy, ¿qué hice? ¿Se colgó? 2pi. Por el residuo en I. ¿Cuánto vale el residuo en I? A ver. Cálculos rápidos. Tengo E a la IZ sobre z cuadrado más 1. Esto quiero ver el residuo en I. Con lo cual, lo más fácil es hacer E a la IZ sobre z más I por z menos I. Obviamente este no lo puedo usar y pongo acá z igual a I. Así que me queda E a la I por I menos 1 sobre 2I. Y así que queda, ya me olvidé, qué boludo que soy, E a la menos 1 sobre 2I. E a la menos 1 sobre 2I, que queda precisamente pi sobre E. Miren qué resultado más bonito. O sea, ya sé que el resultado de la integral ese va a ser pi sobre E. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de gamma sub r, y gamma sub r es la integral entre menos r y r de e a la x sobre 1 más x cuadrado diferencial de x, más la integral en c sub r, que va a valer pi sobre e. Esta tiende a 0 cuando r tiende a infinito. ¿Sí? Que es el teorema que vimos, entre comillas, la semana pasada, que ustedes vieron en la clase y que ahora discutimos. ¿Sí? Entonces, este no va a contribuir al valor de la integral, este va a ser el valor que busco, así que, listo, ya encontré que el valor de la integral es pi sobre e. Pero guarda que hay más información todavía. Esto, no, vamos acá, más páginas. Así que vamos a ver el C sub R. ¿Sí? El C sub R, la integral de C sub R de e a la I z sobre 1 más z cuadrado. El teorema que vimos, a ver, déjenme ver dónde estaba. El teorema que vimos la clase pasada era este. Este, sí, precisamente este. El teorema que vimos la clase pasada era este. Déjenme borrar. Que ya vieron en YouTube, con lo cual voy a suponer que ya lo expliqué. Estoy borrando toda la chanchada que le hice. Fíjense, es una función, tengo una función. Sí, el lápiz. Tengo una función f de x, ¿sí? Tal que e a la imx por fx es integrable, cosa que es el caso que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque vimos que e a la imx era integrable. ¿Sí? Porque era el coseno. Entonces, si e a la imz por f de z es analítica, que lo es, porque la integral que tenemos es e a la iz sobre z cuadrado más 1. ¿Sí? Recuerden. Es analítica para todo el semiplano superior. Y tiene un número finito en la parte imaginaria. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una, ¿cómo se llama? Una singularidad en I. Pero en realidad, como esto tiene que ver con el límite de R tendiendo a infinito, mucho más molesto. Y el límite del módulo de f de z, es 0, que lo es porque la función es 1 sobre 1 más z cuadrado. Entonces, la integral sobre c sub r da 0. Esta c sub r, fíjense que no es gratuito que sea la misma que estamos tratando ahora. ¿Sí? Así que yo les sugiero, revisen el resultado. ¿Dónde está? Estoy mirando dónde estamos en cuentas. Estamos acá. ¿Dónde carajo estamos? Cantidad de cosas escritas que hay acá. ¿Dónde estoy? ¿Esto es? No. ¿Dónde estoy escribiendo ahora? Acá. No, esperen, yo me perdí. Ah, por acá estamos. Ahora sí, acá estamos. ¿Sí? Esta integral tiende a 0 cuando R tiende a infinito por teorema. Por el teorema que vimos recién. El teorema de la IMX, bla, 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 bla.
Entonces, ¿qué es lo que obtengo? La integral, la igualdad anterior, que era esta. ¿Sí? La integral anterior. Tomamos límite. Límite. ¿Sí? Límite para R teniendo infinito. De la integral entre menos infinito. No. Si no sería fácil. Menos R y R de e a la ix sobre 1 más x cuadrado. Diferencial de x más la integral de c sub r. E a la iz sobre 1 más z cuadrado. Diferencial de z. Esto es igual a pi sobre e. ¿Sí? Así que tomando límite, esta tiende a 0 y la otra me queda lo que quiero. Pero que necesito una hoja más. La integral entre menos infinito. Entonces, e infinito de coseno no. E a la ix sobre 1 más x cuadrado. Diferencial de x es igual a pi sobre e. Lo recuadro, pero no está terminado el problema. No está terminado porque a mí me pidieron. ¿Se entendió hasta acá? Este es más o menos fácil por el resultado de que esa integral da 0. Lo que me dieron ¿cómo se llama? Como integral para resolver es coseno de x sobre 1 más x cuadrado. No me dieron en la ix sobre 1 más x cuadrado. Entonces tengo que fijarme acá que efectivamente tengo dos integrales. La parte real y la parte imaginaria. La parte real es la integral entre menos infinito e infinito de coseno de x sobre 1 más x cuadrado, que es igual a pi sobre e, porque es la parte real igual a la parte real, y la otra es la integral entre menos infinito e infinito de seno de x sobre 1 más x cuadrado, que es igual a 0. Fíjense, en este caso, esta es la integral la que me pidieron, y esta la obtuve como de chapa. Ahora, pregunta, ¿este 0 es valor principal o valor de la integral? Porque yo no analicé la convergencia de esa integral. Este tipo de cosas solemos preguntar. ¿Qué es? ¿Valor principal o valor de la integral? Converge, así que supongo que será, o sea, no supongo no, si converge es el valor integral, el valor de la integral. Exactamente. Exactamente. Esta integral, déjame acá, converge porque es el seno de x sobre 1 más x cuadrado. Es lo mismo que podría haber hecho para analizar la convergencia acá. No, ¿dónde está? Este que era el análisis de convergencia, ¿se acuerdan? Podría haber hecho con el coseno o con el seno. Entonces, efectivamente, converge, entonces, el 0 ese es el valor del integral. Que no me sorprende. ¿Qué pasó? Porque no llegué a poner los datos, me saco antes. 0 es el valor de la integral. Ahora, no es sorprendente porque seno de x sobre 1 más x cuadrado es una función impar. Con lo cual, la integral de una función impar en un intervalo simétrico, como menos infinito a infinito, debería darse. Así que efectivamente, estos dos resultados, pi sobre e y 0, son los valores de la integral, la parte real y la parte imaginaria de la función. Así que estamos felicísimos. ¿Sí? Fíjense que quisimos calcular una y de chapa calculamos dos. ¿Está? ¿Se entendió? Lo más delicado, si quieren, de este tipo de integrales es esta parte. Esta parte de demostrar que la integral esa da 0
es por el teorema que, entre comillas, vimos en la clase pasada y que ustedes vieron en la clase. Que lleva un montón de tiempo y es bastante razonable. ¿Estamos? Vamos a ver otro tipo de integral. Esperen que tengo mucho acá. Vamos a ver otro tipo de integral. ¿Estamos hasta acá? Tipo 3. Tipo 3. Integral entre menos infinito, infinito, el seno de x sobre x, diferencial de x. Este es un análisis de convergencia un poco particular, porque hay que analizarlo con un poco de cuidado. No es que sale así nomás comparando con algo, sino que hay que pensar un cacho. Seno de x sobre x, hay que pensar cómo es la función seno de x sobre x, y poder ver qué es lo que da la integral. Seno de x sobre x es una función que tiene esta pinta. Es un seno modulado por una hipérbola. Esta. ¿Sí? Esta así, supongamos que esta es igual, dibujo los otros lados también. ¿Sí? De hecho, seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, tiende a 1. Así que este empezaría acá. Oye, empezaría acá, en el 1. Y de ahí, ¿qué es lo que hace? Los ceros siguen siendo los ceros del seno, o sea, pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. ¿Sí? Los ceros siguen estando en el mismo lugar. Pero los valores máximos se van achicando. Qué cagada que estoy dibujando yo la puta que lo parió. Esto así, piqui. Faltando a 0, por favor. Bueno, una cosa así, pero más bonita debería ser. Entonces, fíjense, el ancho de estos, entre comillas, lóbulos sigue siempre siendo el mismo. Pi es el ancho, ¿sí? Porque los ceros vienen de a cada pi. Si uno mira el área, el área de cada uno de estos cositos, más el área de estos cositos, ¿sí? Vendrían a ser más o menos el área, más o menos pi, que es el ancho, por, si quieren, un exceso, un cálculo por exceso, habría que poner por la altura esta, ¿sí? Por la altura esta, que es, fíjense que el máximo del seno es 1. Y eso ocurre en los intervalos entre pi y pi, o sea, un 2n más 1 pi sobre 2, para que me dé un intermedio. Entonces acá pondría 2n más 1 por pi sobre 2. ¿Sí? Más o menos el área es esto, o sea, esta altura por este ancho. Esto va disminuyendo. El pi sobre 2 se mantiene. Esto va disminuyendo. No, esperen. Es 1 sobre eso, porque es 1 sobre x. Perdón. Así que es 1 sobre 2n más Profe, 1. igual, no sé si me perdí una parte, pero eso es un coseno, ¿no? No, porque seno de x sobre x tiende a 1, cuando x tiende a 0. Digo el gráfico. A ver, el seno. ¿El seno dónde se anula? Se anula En se 0, anula en 0, se anula en en pi, pi. en 2pi, etc. Entonces, este era mi pi, este era el 2pi, etc. Menos pi, menos 2pi. Este 1 es porque el seno de x sobre x tiende a Ah, sí, cierto. tiende a 1.
Es muy más o menos mi dibujo, es muy feo. Yo lo que estoy analizando así con los dedos es cuánto vale el área de cada uno de estos cositos, de estos lobulitos. Es el área, el ancho por la altura. Claro, y la altura es 1 sobre x, porque esta es 1 sobre x, que es la envolvente de esta función. Entonces me queda pi, que es el ancho, dividido 2n más 1 por pi sobre 2, donde este n es el número de 0, si quieren 2x, 2n más 1 es el número de orden del seno donde vale 1, si quieren. Y esto, fíjense que va disminuyendo. Claramente va disminuyendo, porque el lóbulo este es más grande que este, y va a ser más grande que este, porque es más chiquito, porque cada vez es más finito, porque lo va aplastando el 1 sobre x. Entonces, al sumar las distintas áreas, voy a tener esta área de acá, mejor dicho, esta área, la primera grandota, ¿no? La primera grandota, a esa le voy a restar esta, porque está del lado de abajo, le voy a sumar esta, le voy a restar esta, voy a tener una especie de serie alternada. Y esa serie alternada tiene un término, que es el área, que va disminuyendo. Y recuerdan que el criterio para convergencia de una serie alternada era que si el término, ¿sí? Si el término a sub n tendía a 0, con el menos 1 a la n alcanzaba para que convergiera la serie. Con lo cual, no, pues eso está haciendo cualquier cosa. Con lo cual, me dice que esto, que es una aproximación al área, es una aproximación a la integral, con lo cual tengo que la integral converge. ¿Sí? Esto también está explicado en la clase, no mucho mejor que ahora, pero está hecho los dibujitos un poco más bonitos. La cuestión es que esta función así, ¿sí? Seno de x sobre x, como los máximos se van haciendo cada vez más chiquitos, porque el seno siempre vale lo mismo, es un máximo que vale 1, pero se va achicando a la altura. Bueno, eso hace que la integral converja. Bueno, la integral converge. ¿Y ahora qué? Otra vez, mis infinito a infinito, seno de x sobre x diferencial de x, lo paso, ¿sí? Lo paso de la misma manera que lo había pasado antes, a ser la parte real o imaginaria de una función que tiene e a la i algo. Entonces voy a decir que esto, como es un seno, esta es la parte imaginaria de la integral entre menos infinito e infinito de e a la i x sobre x. Qué fea x. X, diferencial de x. ¿Sí? Noten que estamos haciendo algo que es un poco peligroso y nos vamos a dar cuenta dentro de un rato. ¿Sí? Entonces yo sé que esta integral converge, entonces la paso a parte imaginaria de una función que inventé, e a la i x, de forma tal que calculo esto y después veo qué me da. ¿Sí? Bueno, en este caso paso directamente de la misma manera a que la anterior a z, y me queda la integral entre menos infinito e infinito de e a la i z sobre z diferencial de z. ¿Sí? Bien, buenísimo. Esta es la integral que tengo que resolver. Pero ahora, fíjense que me quedó z igual a 0, es un polo. Es un polo de esta función e a la i z sobre z. No lo era de seno de x sobre x, pero por eso esta estrellita roja sí lo es de la parte real, porque queda un coseno de x sobre x que esa integral no converge. Pero no importa, porque voy a calcular su valor principal. Entonces, el problema es que Z0 es un polo, no puedo hacer, como hice antes, esta curva, se la vengo poniendo en rojo, así, y volver por acá, mejor dicho, ir por acá y volver por acá,
Porque acá en z igual a 0 tengo un polo. Entonces no puedo pasar por ese lugar. ¿Qué es lo que hago? Primero, ¿qué es lo que hago? Pongo el eje Y, ¿sí? Me lo olvidé. ¿Sí? Pongo el punto molesto, que es el 0, que es una singularidad. Entonces lo que voy a hacer es, voy a empezar efectivamente en menos R. Y voy a terminar en R. Pero, lo que voy a hacer es una cosa que parece una truchada, pero créanme que funciona. Vengo hasta acá, y acá sigo desde acá. Y en el medio, para no pasar por la singularidad, lo que voy a hacer es saltearla. ¿Sí? Saltearla, ¿sí? Con una circunferencia de radio epsilon, que después voy a hacer tender a 0. Y el resto, sí, el resto lo cierro con una C sub R. Así que fíjense, este 0 que tengo acá, este z igual a 0, que es un polo de la función, viene de haber hecho e a la x sobre x, ¿sí? Que lo inventé de esta integral porque el seno de z no estaba acotado. Seno de x sobre x efectivamente es una integral que converge, pero la parte real de esta, que lo vamos a ver en un rato, no converge porque es la del coseno de x sobre x, que no converge. Eso me genera el polo que tengo que esquivar con esta circunferencia de radio epsilon. Bueno, entonces, tengo esto de radio epsilon, tengo estos pedacitos de acá, tengo esta C sub R, que es una circunferencia de radio R, y todo esto es una gama de R epsilon. Entonces, la integral sobre la gama de R epsilon, diferencial de E a la IZ sobre Z, va a ser, diferencial de Z, ahora sí, 2pi por el residuo de las singularidades interiores. Pero no hay ninguna. Si uno mira acá, dentro de la zona de integración no hay ninguna singularidad. Con lo cual, esto da 0. ¿Estamos? ¿Me siguen? Da 0, pero la integral no va a dar 0. Porque ahora vamos a usar el otro teorema que vimos la clase pasada, que ahora sí lo vamos a ver con un poco más de cuidado porque es más corto. El valor de la integral me lo va a dar lo que se llama el lema de Jordan. Entonces, ¿qué es lo que dice el lema de Jordan? Que anda por acá, así que lo puedo buscar. Creo que es este archivo en el que está. A ver dónde está el lema de Jordan. ¿Dónde está? Piqui, estoy buscándolo. Ah, acá está. Es este. El lema de Jordan, ¿sí? Es lo que vamos a usar ahora. ¿Dónde está la gomita? ¿Sí? Me dice que si tengo que integrar una función f que tiene un polo simple en z0, entonces la integral, ¿sí? La integral de esta c sub epsilon es igual, ¿sí? Es una circunferencia, módulo de z menos z0 igual a epsilon, ¿sí? Es una circunferencia que está centrada en z0, donde tiene el polo la función, ¿sí? Y es una circunferencia, mejor dicho, es un arco de circunferencia, porque el ángulo phi va entre un phi final y un phi inicial. Mejor dicho, va entre un phi inicial y un phi final. ¿Sí? Es un cachito de arco nada más. Es esta partecita de acá donde voy a integrar. En ese caso, lo que dice es que la integral en esa c sub epsilon, que va de un phi inicial a un phi final, de f de z, diferencial de z, es igual a i por k, donde k es el residuo de f en z0, por la diferencia de ángulos. ¿Sí? Phi final menos phi inicial. Y si no me equivoco, copié lo que estaba escrito acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, la demostración es bastante simple. Ustedes saben que si f de z
tiene un polo simple en Z0, f de z se escribe como b sub 1 sobre z menos z0, es el polo simple, y no tiene más términos en la parte principal, más la parte aburrida de Boltzmann, iba a decir, de Taylor. No sé por qué Boltzmann. Resulta que cuando uno integra esta función, ¿sí?, en la curva C sub epsilon, queda lo que está acá arriba, esto. ¿Sí? Entonces me queda C sub epsilon igual a dz, bla, 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 bla. Bueno, esta integral es la única que sobrevive porque cuando uno parametriza da esto. ¿Sí? Esta, da esto. Y esto va a dar, fíjense, phi final menos phi inicial, porque esto se me va con esto, se me va con esto y me queda diferencial de phi entre phi inicial y phi final. Por eso daba 2pi cuando hicimos esta integral en una circunferencia entera. Todas estas dan 0 porque tengo un epsilon a alguna potencia mayor que 0, y ese epsilon tiende a 0. Con lo cual, la integral esta, cuando epsilon tiende a 0, que debe estar por acá, no, miren, no está. Esta primera integral me da i por b sub 1, que es el residuo, ¿sí?, que llame k, por la diferencia de ángulos, y todas las demás dan 0. Entonces, recuerden esta dependencia, es i, el número i, k es el residuo, que es un polo simple, y la diferencia de ángulos. Bien, vamos a donde estábamos recién. Vamos a donde estábamos recién, vayamos a ver dónde está. Acá, estamos acá. Entonces, fíjense, acá. Vamos a tener, cuando la integral, por supuesto, se recorre, la curva, digo, se recorre en sentido positivo, o sea, antihorario, esto así y esto así. ¿Sí? Control Z, vamos a, esto se recorre así, así nos tachamos el epsilon. O sea, se recorre así, ¿sí? Esto es una especie de zoom de la circunferencia de epsilon. El phi inicial es este, ¿sí? Es pi. El phi final es igual a 0, ¿no? Porque yo me moví de acá para allá, ¿sí? Así que ya sé cuánto vale phi final menos phi inicial. Bueno, tomando en cuenta eso. Entonces, esta integral da 0. Toda esta que está acá, fíjense, es la integral en gamma, que es la de este pedacito, más la del c sub epsilon, más la de este pedacito, más la c sub r. Esto es la integral entre menos r y menos epsilon de la función en x, porque es el eje x, ¿no? Es esta parte que está acá. Es e a la ix sobre 1 más x cuadrado, diferencial de x, más la integral en c sub epsilon, e a la iz sobre 1 más z cuadrado, más la integral entre epsilon y r de e a la ix sobre 1 más x cuadrado, más la integral en c sub r e a la i z sobre 1 más z cuadrado, diferencial de z. Y todo esto sumado da 0. ¿Por qué? Porque no había singularidades adentro, en este caso. Entonces, estas dos, verde, esta con esta, las verdes, cuando r tiende a infinito y epsilon tiende a 0, me va a dar la integral entre menos infinito e infinito, que es la que estoy buscando. ¿Sí? Esta, ¿sí?, cuando límite para r tendiendo a infinito, esperen que este me molesta, epsilon tendiendo a 0, da la integral que quería. ¿Qué pasa, Nana? Profe, la curva CR es la semicircunferencia, ¿no? O sea, Sí, la C sub r es la circunferencia de siempre. Esta que está acá. no es cerrada. No, no, es semi. Ok. ¿Qué pasó, Musita? A veces la página no, entonces a veces aparece como si no hubiese cancelan un curso, pero todo aparece. Bueno.
Nada, están haciendo desastre lo de las entradas. Dijeron que no había más, ahora parece que hay más. Y fíjate, métete ahí. Métete con el teléfono mío. Me voy a meter el mío, pero no tengo la cuenta de eso. No importa, yo después te digo. Ahí tampoco está metida en el teléfono. Entonces, estas dos, 32.000 personas. Si tiene 15.000 de capacidad. Estas dos verdes son las que van a formar la integral entre menos infinito e infinito. Esta es la de lema de Jordan, la que vimos recién, y esta vamos a ver que tiende a 0 cuando R tiende a infinito. 0. Así que a esta, la del lema de Jordan, la vamos a copiar ahora y la vamos a ver de inmediato. Esta aquí, control C, new page, control V. Acá está. ¿Copié bien? Sí, copié perfecto. Esta. Hola. Esta la sacamos. Bueno, ¿esta qué es? Según lema de Jordan. ¿Sí? Recuerden que es esta curva, ¿sí? Que recorro así. La phi inicial es igual a pi, ¿no? Porque vengo de acá para allá. Y la phi final es igual a 0. Así que es I por K, ahora vemos cuánto vale K, por phi final menos phi inicial, o sea, 0 menos pi, o sea, menos pi. ¿Cuánto vale K? K es el residuo. Es esta función evaluada, mejor dicho, el residuo en 0. ¿Por qué 1 más z cuadrado? Sí, un salame, nadie me diga nada, pero todos estos no son 1 sobre x, son esta función. Así que acá va x, acá va z, acá va x y acá va z. ¿Sí? Copié todo mal y nadie me dijo nada. Porque quedó el 1 más x cuadrado del ejercicio anterior. ¿Sí? Es esta integral la que estamos haciendo. Me acabo de dar cuenta. Entonces, esto no es 1 más z cuadrado. Efectivamente, sacamos esto. Es z. ¿Sí? Y ahora sí. ¿El residuo cuánto vale de esta función? El residuo de e a la iz sobre z, y z igual a 0. Es igual a, si quieren, z, el límite para z tendiendo a 0 de z por f de z, o sea, la iz sobre z, definición de residuo, ¿eh? Es e a la iz evaluada en z igual a 0, o sea, 1. Tanto quilombo para tener 1. Así que esto es igual a i por menos pi, o sea, menos pi i. Si quieren. Entonces, la integral esta, la del lema de Jordan, vale menos pi i. Esta vamos a ver que tiende a 0. Vamos a copiarla, corregirla porque está mal. Vamos a copiarla. Está. Control C. Aquí. La nueva. Control V. Esto hay que sacarlo. Y acá va un Z. ¿Sí? Ahora, bueno, esto no. Esto me queda. Tenemos que ver que esto, cuando R tiende a infinito, tiende a 0. Esto es menor o igual que la integral de e a la iz, módulo sobre módulo de z, diferencial de z. Esto es igual. Sabemos que el módulo de z es R, porque para eso usamos esta circunferencia, ¿sí? Solo para poner módulo de z igual a R, porque es más fácil. No hay ninguna razón para poner una circunferencia. Es más fácil para poner módulo de z igual a R. Entonces, esto es menor o igual que esto, y esto es igual a. ¿Cuánto vale el módulo de e a la iz?
el módulo de e a la iz es igual al módulo de e a la ix por e a la menos i. O sea, e a la menos i sin módulo porque es positivo. Entonces esto es e a la menos i sobre r, que es el módulo de z, por diferencial de z, que es pi por r. Y fíjense que si bien, rojo, si bien esto se me cancela con esto, como estoy del lado correcto del plano superior, esto tiende a 0. ¿Sí? Esta es una forma, digamos, con los dedos de ver el teorema que vimos antes, porque esto entra también dentro del teorema, el teorema este de e a la imx por la función y qué sé yo. Es exactamente, esto es un e a la imx dividido alguna cosa por f de x era, ¿no? De forma tal que esta f de x tendía a 0 y qué sé yo. Bueno, esta f de z con la que se transforma es 1 sobre z, o sea, tiende a 0. Entonces, esta, por teorema, tiende a 0 cuando r tiende a infinito. O uno puede verlo con los dedos, que efectivamente estamos en el semiplano superior, así que ese límite tiene que ser 0. ¿Sí? Fíjense que usamos 2 veces el mismo teorema, porque precisamente estamos haciendo el mismo resultado. Y el teorema y el lema de Jordan es el que nos dio I por K, por el residuo, bla, bla, bla. Ese es el que nos da el valor del integral. Entonces, junto todo. Página 9. Límite en negro, porque esto es más serio. Límite para r tendiendo a infinito y epsilon tendiendo a 0. Las dos. De la integral entre menos r y menos epsilon de la función en x e a la ix sobre x. Ahora sí lo copio bien. Más la integral en c sub epsilon de e a la iz sobre z diferencial de z más la integral entre epsilon y r de e a la ix sobre x, diferencial de x, más la integral en c sub r e a la iz sobre z, diferencial de z, y todo esto es igual a 0, recuerden. Recuerden que como no había singularidades, me quedaba igual a 0. Vamos acá. Entonces, esta, acá el paréntesis lo cierro acá. Esta tiende a 0 cuando r tiende a infinito. Cuando epsilon tiende a 0 y r tiende a infinito, estas dos se juntan para darme la integral entre menos infinito e infinito de e a la ix sobre x diferencial de x, más esta que por lema de Jordan daba menos pi por i, ¿se acuerdan? ¿Menos pi por i era? Sí, menos pi por i. Así que esta es más menos pi por i igual a 0. Y somos felices. ¿Por qué? Porque la integral entre menos infinito e infinito de e a la i, no, z no, x, e a la ix sobre x diferencial de x es igual a i por pi. Recuerden que estas son dos integrales, una que es la parte real, integral entre menos infinito a infinito, de coseno de x sobre x, diferencial de x, más la integral entre menos infinito e infinito de seno de x sobre x, diferencial de x, y esto vale i por pi. ¿Qué significa? Que esta vale 0, porque fíjense que hay que igualar parte real, real e imaginaria con imaginaria, y esta vale pi, o sea, la integral entre menos infinito a infinito, coseno de x sobre x diferencial de x es igual a 0, y la integral entre menos infinito a infinito de seno de x sobre x diferencial de x es igual a pi. Lo cuadro. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora discutimos el resultado. Sí, profesor, Dime. le quería preguntar, ¿puede ser que la primera integral, no sé si estoy diciendo algo muy obsceno, pero puede ser que ese Algo resultado fue un obsceno, me voy a poco... poner colorado.
Dale. No, es que pues estoy viendo que no es como el cociente de una función par con una impar y las funciones impares en un intervalo simétrico de integración no te dan cero. O sea, digamos, no lo podía sacar como por ese lado también. Sí, bueno, en este caso sí, pero hay algo peor. Hay algo peor que lo que estás diciendo vos. El método, la forma, la forma en la que calculamos, ¿sí? Las cosas, cómo esquivamos la singularidad y usamos el lema de Jordan. Fíjense cuántas cosas que hicimos en esta cuenta. Todo es cómo esquivamos esta singularidad, ¿sí? Que con esta y esta armamos el menos infinito, infinito, y que se sub R da cero. ¿Todo eso lo entendieron? Bueno, lo que dice su compañero, que creo que era Carlos el que hablaba, dice Sí, algo que no es tan obsceno, y es más, se quedó corto. Mi próxima pregunta iba a ser, ¿es el valor del integral o es solo el valor principal de Cauchy? Y lo mismo para esta. ¿Esto es valor del integral o valor principal? ¿Valor del integral o valor principal? Como para cerrar. Este tipo de cosas es el que me encanta preguntar en los exámenes. Seno de x sobre x converge a 1, así que la integral diverge, ¿no? No, ya se olvidaron ¿No? de la mitad del principio de la clase. El principio de la clase, en todo este dibujito feo que me salió, ¿dónde está? Este dibujito, la conclusión era, está escrita acá, que la integral converge. ¿Sí? Porque quedaba como una serie alternada de qué sé yo. La integral de seno de x sobre x, en términos infinito infinito, converge. Entonces, esta integral es una integral que converge. ¿Sí? Así que este valor pi es el valor de la integral y no el valor principal, porque la integral converge. En cambio, ¿qué pueden decir sobre esta? Va por lo que decía recién un compañero de ustedes. Tenemos una función como impar y que da cero y qué sé yo, pero a pesar de eso, ¿qué me pueden decir? Si yo les digo, calcúlenme la convergencia de esa integral, ¿cuál sería la conclusión? ¿Converge o no converge? Coseno de x sobre x. Les doy una mano. En un entorno del infinito se comporta igual que seno de x sobre x, pero no en todos los puntos se comporta como la otra integral. A ver, piensen. A ver si tengo novedades de los ayudantes. A ver, pensad. Cualquier cosa. No tengo noticias de los ayudantes. No tengo noticias de los ayudantes. A ver. Esta integral. Miren, la copio. ¿Dónde estoy? Esta. La copio, control C en una hoja. Control. Converge o diverge. Voy a dejar de grabar 2 segundos, así piensan. 2 segundos y dibujan. Puede ser que tenga problemas, o sea, en el 0, va a tener problemas en el 0. ¿Qué Habría tipo que de ver si problemas? divergen. ¿Qué tipo de problemas? Porque tiene problemas graves. Divergería. Sí, ¿por qué? Porque me tira a adivinar, no, me mataste. Me mataste porque ¿Por qué diverge esta integral y no diverge esta? Ya les digo, en el infinito, en un entorno del infinito, las dos se comportan igual, pero en el cero no. ¿Por qué?
Espere, denme un segundo, voy a buscar agua, paro la grabación. Dale. ¿Y encontraron la razón? Es muy tonta la razón. Seno de x sobre x. Porque A ver. seno de x sobre x tiende a 1 y coseno de x sobre x tiende a 0. Cuando x tiende No. a 0. Coseno de x sobre x. ¿Qué hace cuando x tiende a infinito? Cuando No x existe tiende el a límite, 0. ¿verdad? Sí, sí, el límite. No te da 1 sobre 0, o sea, no te tiende como a infinito. Exactamente, exactamente. Este límite, este límite es 1 porque x, cuando x tiende a 0, seno de x tiende a 0 de la misma manera. Recuerden que seno de x era x menos x cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial menos pin, 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 sobre x. Saco factor común x y me queda 1 igual a 1 menos x cuadrado sobre 3 factorial más, bla, 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 que todo esto tiende a 0 y me queda el 1. El seno tiende a 0 de la misma manera que x cuando x tiende a 0. En cambio, coseno de x cuando x tiende a 0 tiende a 1 y x tiende a 0 y tengo un problema, 1 sobre 0. Si uno grafica coseno de x sobre x, en vez de darle así bonito como nos dio el seno de x sobre x, pongamos que eso es el seno de x sobre x, lo que pasa es que hace así, x positivo, hace así, diverge, ¿sí? Diverge porque coseno tiende a 1 y x tiende a 0. Eso hace que el integrando diverja como 1 sobre x, y ustedes saben que 1 sobre x en un entorno de 0 diverge. Entonces esta integral recontradiverge. No converge la integral de coseno de x sobre x. Esta sí, pero la de coseno no. Entonces, si esta integral diverge, ¿qué significa este 0? ¿Es el valor del integral o es el valor principal? Es el valor principal. Es el valor principal. ¿Por qué? Porque la integral no converge. ¿Sí? Es como sutil donde encontrarle el problema a la integral. Es como que las integrales impropias uno tiene que saber dónde buscar el problema. Por eso supongo que no se da en análisis 1. Porque si uno se pone a analizar por qué la integral de seno de x sobre x sí converge, la integral de coseno de x sobre x no converge, y es medio como complicado para pibes jovencitos. Ustedes ya tienen cierto manejo de las funciones y aún así les cuesta ver qué diverge, qué no diverge, este tipo de cosas. Entonces, esta integral nos trajo algunas soluciones. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seno de x sobre x nos trajo unas soluciones. Sabemos que el resultado es pi. Pi, ¿no? Ah, sí, pi. Pero nos lleva en el cálculo de la integral a pasar por una integral que no converge y que nos hacemos los boludos, porque esta da 0 y nos hacemos los boludos, y decimos, bueno, esto da 0, ya está. Y en cuanto uno les pregunta, bueno, ¿y qué eso qué significa? Está bien que sea una función impar, pero ¿eso es el valor principal o el valor de la integral? Y no, es el valor principal porque la integral no converge. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Lo mismo pasa en esta integral, por ejemplo. Si uno hace esto, seno de x sobre x por x cuadrado más 1, diferencial de x, esta es otra de las integrales típicas, que es una integral muy parecida a esta que hicimos recién. Fíjense que ahora seno de x sobre x, la convergencia se analiza, si quieren, un poco más fácil. Porque seno de x sobre x por x cuadrado más 1 es una función efectivamente que está acotada para todo x. Es así, es una función que hace así,
¿sí? Que efectivamente hace así, que tiene un envolvente que no es ya 1 sobre x, sino que es 1 sobre x por x cuadrado más 1, que es más o menos esa, digamos. La cuestión es que uno puede decir, 1, la función está acotada para todo x, ¿sí? Y 2, ¿sí? Eso elimina, ¿sí? Eso elimina cualquier integral, cualquier cuestión impropia de segunda especie. Y después, el análisis en un entorno del infinito es más fácil, porque uno dice seno de x sobre, ojo, entorno del infinito, seno de x sobre x por x cuadrado más 1, ¿sí? Es menor o igual que 1 sobre x por x cuadrado más 1. Entonces, esta integral converge, Pero guarda, en un entorno del infinito, porque esta función no está acotada en un entorno de 0, sí en un entorno del infinito. ¿Sí? Esto, si quieren, esta es 1 sobre x por x cuadrado más 1, diverge en 0. ¿Sí? Entonces no está acotada para todo x. En un entorno del infinito, sí, el análisis es válido. Y en un entorno de 0, vuelvo a tener el seno de x sobre x. ¿Sí? Porque el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x por x cuadrado más 1 vuelve a ser 1. ¿Pero por qué? Porque el seno de x sobre x da 1 y 1 sobre x cuadrado más 1 cuando x tiende a 0 también da 1. Entonces da 1. ¿Sí? Entonces está acotada en un entorno del infinito da que converge como 1 sobre x por x cuadrado más 1. Fantástico. Entonces, ¿qué diferencia y qué similitud tiene con el caso anterior? No lo vamos a hacer porque es muy parecido. Lo que tenemos es que vamos a pasar a los complejos como e a la z sobre z por z cuadrado más 1. Nos vamos a quedar con la parte imaginaria, porque tenemos el seno, ¿no? Esto lo vamos a pasar primero a una cosa imaginaria como de la integral de la ix sobre x por x cuadrado más 1. ¿Sí? Eso lo vamos a pasar a los complejos. Otra vez tengo un polo en el 0. Y aparte del polo en el 0 voy a tener dos singularidades. Que son, ¿sí? El 0, ya está, que son el i y el menos i. ¿Sí? Entonces voy a tener la integral que va a ser, vamos a la inversa. Vamos a tener la integral que viene por acá. Vamos a saltearlo con el cosito de Jordan. Vamos a venir para acá. Y cerramos con una circunferencia. Pongamos que es una circunferencia y que el i me quedó a la mitad de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, a diferencia del caso anterior, donde, fíjense, voy a tener, borro esta parte de abajo que no necesito, voy a tener la integral sobre gamma r epsilon, ¿sí? Es igual a la integral entre menos r y menos epsilon, más la integral en c sub epsilon, más la otra, ¿no? Entre epsilon y r, más la integral en c sub r. Todo esto, antes nos daba 0, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Esto nos daba 0, porque no había ninguna singularidad adentro. Esta vez sí, hay una singularidad, que es esta, el i. Entonces me va a quedar 2pi por el residuo de toda aquella función en i. Entonces, esta va a tender a 0, con esta me van a armar la función que quiero, esta me la voy a usar con el lema de Jordan y va a ser muy parecida a la anterior. ¿Sí? ¿Se entendió? Este es muy parecido, el caso es muy parecido. Caso número n+1, porque me olvidé cómo llamaba este caso. 3. Caso 4. Profe, ¿puedo hacer una pregunta antes? Por favor. Si viste que vos estás haciendo como estás ignorando la singularidad en el 0. Sí. Si vos en vez de ignorarlo hicieras un tipo, en vez de esa media lunita para abajo, la incluirías
incluís con otra medialuna para abajo. Te digo medialuna porque, bueno, pero Sí, ¿entendés esa lo que digo? circunferencia C sub epsilon. Sí, Claro, la da lo incluís. mismo. Les dejo si quieren como tarea que da lo mismo. Porque fíjate, mirá. Sí, yo pensé porque agarrarías 2pi a pi, o sea, en el lema de Jordan. Claro. Cambian un par de cosas. Cambian un par de cosas. Mira, vamos a hacer la curva. Eso es una cosa que me olvidé de comentarles. Pero sí, vos decís, vengo por acá, paso por acá. Sí, la tengo que esquivar sí o sí. Sí, No así. puedo pasar por arriba de la singularidad porque diverge la integral. Hago así, piqui, y después cierro con esto. Y voy a poner el i acá para que no me critiquen. Ahí está el i. Entonces, ahora, la integral sobre gamma r, sobre gamma r epsilon, ¿sí? Va a incluir dos singularidades, ¿no? Va a ser 2pi por el residuo en i más el residuo en 0. ¿Estás de acuerdo? Porque ahora el 0 que está acá está dentro. Entonces, que esto queda así, tiki, tiki, y acá está el 0. Entonces, vamos a hacer. Ahora vamos a recorrer la curva así. Así que esto me va a quedar. Fíjense que este ángulo, como lo voy a moverme para este lado, ahora es menos pi. Sí, no es pi, es menos pi. Entonces me va a quedar el resultado de esta integral de radio epsilon, ¿no? Y por k, que creo que valía 1, no me acuerdo, por phi final 0, ¿no? Porque el 0 es el 0, menos phi inicial, que es menos pi, o sea, más pi. Entonces, fíjense, de este lado me queda un más ik por pi, y de este lado me queda el residuo en 0. Bueno, esas dos cosas se compensan y el resultado de la integral es la misma. El mismo, es el resultado. ¿Se entendió? Pero sí, es equivalente. Es equivalente. Gracias. Se me olvidé de comentarlo. Siempre lo comento, esta vez me olvidé. ¿Qué pasa si uno pone ahora me sale media luna, la circunferencita para el lado de abajo, si da lo mismo o no da lo mismo? Otro caso de integrales. Este y media. Sí, después, lo último se los voy a dar después de la práctica, en la hora de práctica. Déjenme pensar cuál es el caso que viene ahora. Caso N. ¿Cuál número vamos? ¿Ven por qué es arbitrario el número? Porque después me lo olvido, no tiene ningún sentido. Con que sepan, tercero, cuarto, con que sepan qué hace cada uno, N igual a 4. Es este caso. Son en general funciones que tienen este aspecto. 1 más x cubo, 1 más x quinta, etc. ¿Por qué? Porque el 1 sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? Y el 1 sobre 1 más x cuarta, se resuelven con los métodos anteriores. Sí, con el caso 1, creo que se llama. El de P sobre Q. Estos no se pueden resolver de la misma manera que estos, por la sencilla razón que voy a explicar a continuación. Imagínense estas 4 integrales, entre 0 e infinito, diferencial de x sobre 1 más x cubo, que es la que vamos a resolver ahora. La integral entre menos infinito e infinito, diferencial de x sobre 1 más x cubo, es la misma, ¿no? Mismo integrando los límites distintos. Integrar entre 0 e infinito, diferencial de x sobre 1 más x cuadrado, y la integral entre menos infinito e infinito, vamos a poner cuarta, así no. Diferencial de x sobre 1 más x cuarta. ¿Sí? Hay casi todas similitudes en estas 4 integrales, salvo en una. Porque esta integral
esta integral converge. Esta integral converge. Esta también converge, pero esta diverge. A ver si alguien sabe por qué diverge esa. Voy a buscar agua. Ah, esperen, paro la grabación. Igual esta clase es medio